Shalom Lekulam. Es un gusto saludarles en este nuevo espacio de estudio de Parshat que nos concede el soberano dador de la Torá para que nos apeguemos a la buena inclinación y empecemos juntos a escudriñar y aprender de esta nueva porción semanal que quiere elevarnos y desarrollar hábitos que exalten su nombre glorioso y nos hagan dignos de su pacto eterno para alcanzar la plenitud de su gloria. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional que corresponde a la primera aliyá de la Parashá número 22, que lleva por nombre Vayakel y que significa e hizo que se reunieran, en referencia a lo que Yod-Heh-Vav-Heh permitió a través de Moshe para que la comunidad de Israel recibiera instrucciones de lo que el Hakadosh Baruj Hu había ordenado hacer. Esta aliyá la podemos encontrar en el libro Sefer de Shemot o Éxodo, capítulo Perek 35, versículos Pasukim del 1 al 20. Antes de empezar, damos gracias al Elohim que hizo todas las cosas en sí mismo y para sí mismo, al que pesa los espíritus y conoce al detalle nuestros caminos, aun cuando creemos que son limpios delante de él. Hacemos la bendición, la verajá, por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten haTorá. Amén. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Iniciamos el estudio de esta primera aliyá de la Parashat Vayakel en el Perek capítulo 35 versículos Pasukim 1 y 2. Moshe entonces reunió a toda la comunidad israelita y les dijo: esto es lo que Yod-Heh-Vav-Heh les ha ordenado hacer. Durante 6 días se puede realizar trabajo, pero en el 7º día tendrán un descanso sabático de completo reposo, consagrado a Yahweh. A cualquiera que haga algún trabajo en él se le dará muerte. Esta es la tercera vez en este Sefer o libro que se es reafirmado el mandamiento del Shabbat, lo que nos muestra su gran importancia. Según este y otros pasajes, quebrantar el Shabbat es un pecado y como pecado su consecuencia es la muerte. Es por eso que cualquiera que quebrante este santo pacto es merecedor de la muerte. Muchos podrán pensar: desde mi nacimiento hasta que me hice cristiano nunca he guardado el Shabbat y no he muerto. Al convertirme al cristianismo nadie me enseñó, es más, me adoctrinaron con la idea de que los mandamientos estaban abolidos. Tenemos que recordar que la Escritura es la guía y mientras estábamos en delitos y pecados, la Escritura dice que estábamos muertos en toda la ignorancia de la verdad o la palabra en hebreo que es Emet. El libro de Fesigim o Efesios capítulo Perek 2 versículos Pasukim del 1 al 5 nos confirman que es una muerte espiritual. Al nacer de nuevo, como nos lo dice Yohanan Juan 3, versículo 5, iniciamos un proceso de aprendizaje y de madurez y ese orden está muy claro. También Maaseh o Hechos, capítulo Perek 15, versículos Pasukim del 19 al 21 nos señalan: por lo tanto, mi opinión es que no debemos poner obstáculos en el camino de los Goyim, de las naciones o gentiles que se están volviendo a Yahweh. Más bien debemos escribirles una carta diciéndoles que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque desde los tiempos más tempranos, Moshe ha tenido en toda ciudad personas que le proclamen y sus palabras son leídas en las sinagogas todos los Shabbat. En el verso 20 vemos claramente un inicio con 4 responsabilidades, pero en el 21 vemos cómo debe continuar el ciclo de madurez a través de las palabras de Moshe, los mandamientos, la Torá. Como cristianos regulares que no se sumergen en el entendimiento de las raíces hebreas, se continuará en ignorancia. Dicha ignorancia puede eximir de responsabilidad delante del Padre Eterno, pero nunca de las consecuencias espirituales por la inaplicabilidad de dichos principios y siempre habrá una reacción, aunque no se conozcan los principios de dichas leyes. El cristiano promedio no tiene toda la culpa, ya que quienes debieran educarlos en el mandamiento lamentablemente están en los mismos esquemas de ignorancia. La teología de reemplazo, que por más de 18 siglos se ha venido perfeccionando y consolidando, ha logrado amputar al cristianismo yaudita del primer siglo de la línea hebrea que era la que lo alimentaba, entendiendo que la mayoría de las profecías apuntan a nosotros los que depositamos la fe en Yeshua. Hoy la fe, la emuná en Yeshua, representa un gran segmento de la población mundial,
la cual ha tomado el mensaje como un movimiento religioso desligado de la fe judía y a su vez de donde ellos provienen, de las 12 tribus de Israel. Ahora bien, acá estamos hablando a los que ya les fue revelado el mandamiento y la Torá. No es hora de perder el tiempo. El mandamiento, la Torá, las fiestas, el Shabbat, los tzitzit son una revelación que se recibe y ya no se puede recurrir a las excusas de los que ignoran, como es el caso del cristiano evangélico tradicional o aún los que son zombies muertos vivientes, católicos en todas sus líneas. Por supuesto que no, amados hermanos. Ya recibimos el mandamiento y la certeza de lo que debemos obedecer, y esto no fue gratuito. Es el resultado de una verdadera conversión en la que hemos podido recibir el potencial del entendimiento, puesto que fuimos tocados en nuestra identidad como pueblo. Hoy tienen un sentido elevado el sacrificio expiatorio de Yeshua, el cambio de ciudadanía, la inserción en el olivo cultivado, la bendición por la obediencia y el documento de legalidad que nos establece como futuros poseedores de las promesas para Israel. Y aquí nos podemos hacer la pregunta: ¿nos parece esto poco? Y mientras que el Mashiach hace su segunda aparición entre nosotros, somos poseedores de la doble porción y de la primogenitura de Israel. ¡Aleluya! Muerte espiritual vendrá sobre todos si no valoramos todo lo que Yeshua hizo en el madero para que hoy estemos llenos de estas bendiciones. Lo aseguramos con toda confianza porque a Satán ha sido descubierto. Él es un engañador desde el principio y padre de toda mentira, y el primer engaño que salió de su boca fue: ciertamente no morirás, como lo evidencia Bereshit o Génesis capítulo Perek 3 versículo Pasuk 4. Pero Yod-Heh-Vav-Heh dijo en el capítulo Perek 2 versículo Pasuk 17: morirás. ¿A quién le vamos a creer? Será solo cuestión de tiempo. Y el Perek 35, Pasuk 3 del libro de Shemot nos continúa relatando: no encenderán ustedes fuego en sus moradas en el día de Shabbat. El hecho de encender fuego implica trabajo, es decir, buscar la leña y encenderla. En los tiempos bíblicos, en los que no existían artefactos para producir el fuego, implicaba un trabajo bastante engorroso. La esencia del mandato de guardar Shabbat es olvidarnos del quehacer y de la vida cotidiana y dedicarnos solo a Yod-Heh-Vav-Heh. No comprar, no cortar el pasto de la casa, no ir al centro comercial, no ir al partido. Solo al Eterno y a su obra, así como ayudar al que está en necesidad. A ello debemos dedicarnos. Dejemos que el dueño y el Adón del Shabbat nos instruya. El libro de Mateo Matiyá, capítulo Perek 12, versículo Pasuk 8 nos dice: porque el Ben Adam es el Adón del Shabbat. El Hijo del Hombre es el Señor del Shabbat. Aquí se nos está hablando de que es Él el que posee toda autoridad sobre el Shabbat. También Matiyá, Mateo capítulo 12, Perek 9 nos dice: saliendo de ese lugar fue a la sinagoga. Es decir, podemos desplazarnos a la sinagoga a nuestro servicio de Shabbat. Matiyá, Mateo capítulo Perek 12, versículo 10 en la segunda parte nos dice también: ¿es permitido sanar en Shabbat? Se lo preguntan a Yeshua para hacerlo caer, pero no por Torah, sino por la norma de los perushim, de los fariseos. Matiyá, Mateo capítulo 12, versículos Pasukim 11 y 12 también nos dice: pero él contestó: si ustedes tienen una oveja que se cae en un pozo en Shabbat, ¿quién de ustedes no la agarra y la saca? Cuánto mucho más valioso es un hombre que una oveja. Por lo tanto, lo que es permitido en Shabbat es hacer el bien. Capítulo 35, Pasuk 5 de Shemot continúa diciendo: recojan entre ustedes unas donaciones para Yahweh. Todo el que se sienta movido a hacerlo las traerá. Donaciones para Yahweh de oro, plata y cobre. Como se vio en la Parashá 19, esta ofrenda tenía un propósito especial. En este momento se estaba llevando a cabo la tarea que Yod-Heh-Vav-Heh le había dado a Moshe en Shemot o Éxodo 25. Es decir, en ese pasaje Moshe recibe la instrucción de parte de Yod-Heh-Vav-Heh y en el pasaje de esta Parashá la lleva a cabo. Lo que nos enseña que no solo basta con recibir la Torá, sino que debemos cumplirla. De nada nos sirve solo conocerla. El Rab Shaul dijo en el libro de Romanos o Romillim capítulo 2 versículo 13: porque los que solo oyen la Torá no son justos delante de Elohim, los que cumplen la Torá son los que serán justificados. Y una vez más se nos dice en Jacob o Santiago capítulo Perek 1 versículos Pasukim del 22 al 25: no os engañen a ustedes mismos por solo oír lo que la palabra dice, sino háganlo. Porque el que oye la palabra pero no hace lo que ella dice es como alguien que mira su cara en el espejo, se mira a sí mismo, se retira e inmediatamente se le olvida cómo luce.
Pero la persona que mira atentamente la Torá perfecta, la que da libertad y continúa volviéndose, no en un oidor olvidadizo, sino en un hacedor de las obras requeridas por ella, entonces será bendito en lo que hace. Estos versículos nos hacen recordar que una fe 20-20 es sinónimo de obediencia. Continuamos en el capítulo Perek 35, versículo Pasuk 11 del libro de Shemot. La morada o tabernáculo, su carpa y su cubierta, sus abrazaderas y sus tablones, sus varas, sus postes y sus bases. Aquí Moshe está haciendo una ilustración general de la obra que se llevaría a cabo. Lo hace describiendo el proyecto final. Es decir, le informa al pueblo qué es lo que se va a hacer y en qué se usaría la ofrenda que se recogería. A nivel de remés o segundo nivel de interpretación exegética, nos está haciendo una descripción de la vida del siervo de Yod-Heh-Vav-Heh. El Mishkan o tabernáculo ilustra la vida del creyente en sus diferentes niveles de santidad, cada uno en su orden de prioridad o grandeza. En los versículos siguientes se abordarán estos temas en detalle. Sin embargo, un punto valioso de este pasaje es la proyección del líder. Vemos a un Moshe de detalle y argumento, preocupado por cada detalle del diseño, dando a entender la importancia y la grandeza de lo que se le había confiado, y en ese mismo orden de prioridad y excelencia lo da a sus seguidores. La labor de un ministro o líder de Yod-Heh-Vav-Heh es ser celoso de los diseños del Eterno, no buscando establecer su criterio personal, sino más bien tratando de impregnar a los demás de los deseos del Padre Eterno. Este tipo de líder o ministro logra alcanzar un lugar especial en el corazón del Lava Kadosh. Y de esto hay una muestra especial en el Salón de la Fama, en el Hall of Fame de las Escrituras, como nos lo muestra Ibrim, Hebreos 11. Y continuando con el estudio de esta primera aliyá de la Parashá Vayakhel, el capítulo Perek 35, versículo Pasuk 12 de Shemot, continúa relatando el arca del testimonio y sus varas, la cubierta y la cortina para el velo. Aquí se describen los elementos del lugar santísimo. Lo que nos muestra este lugar es el hecho de que es precisamente aquí donde se manifiesta la presencia, la Shejina de Yod-Heh-Vav-Heh. Este es el nivel más alto de santidad de Kedushá en el que vivimos una experiencia con Yod-Heh-Vav-Heh directamente. Nada se compara con este nivel, que es conocerle y experimentar su poder obrando en y a través de nosotros. Es donde nos movemos en la dimensión de lo sobrenatural. Este nivel de espiritualidad no se logra en un abrir y cerrar de ojos. Es un proceso de desarrollo intelectual, de tiempo y de perseverancia. Es de esta manera que se mostrará realmente el fruto del Ruach, del espíritu de santidad. A través de la palabra lo podemos definir así. Yeshayá, el profeta Isaías, en el Perek, capítulo 11, versículo Pasuk 2 nos dice: y sobre él reposará el espíritu de Yod-Heh-Vav-Heh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yod-Heh-Vav-Heh, haciendo alusión a los 7 brazos de la menorá. También Mishle, el libro de Proverbios, capítulo Perek 9, versículo Pasuk 10 nos dice: el temor de Yod-Heh-Vav-Heh es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. También Maaseh o Hechos, en el capítulo Perek 1, versículo Pasuk 8, nos recuerda: pero recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en todo Yehudá y Shomrón, en verdad hasta lo último de la tierra. Y Galatiyim, Gálatas, capítulo Perek 5, versículos Pasukim 22 y 23. Pero el fruto del Ruach es amor, alegría, shalom, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Nada en la Torá está en contra de estas cosas. A su vez, Galatiyim o Gálatas, capítulo Perek 6, versículo Pasuk 9 nos dice: por tanto, no nos cansemos de hacer lo que es bueno, pues si no nos damos por vencidos, en su tiempo recogeremos la cosecha. Apocalipsis o Hit-Galut, capítulo Perek 14, versículo Pasuk 12, nos señala: aquí es donde la perseverancia es necesaria por parte de los Kedoshim de Yod-Heh-Vav-Heh, aquellos que observan sus mandamientos y ejercitan la llenura de fe de Yeshua. Este es un ciclo claro de la madurez espiritual, y aquí la invitación es a que nos atrevamos y lo ejecutemos, que seamos parte de ese salón de la fama en el milenio. Mateo capítulo Perek 5, versículo 19 también nos relata: de manera que cualquiera que desobedezca al menor de estos mitzvot y enseña así a otros será llamado el menor en el reino de Yod-Heh-Vav-Heh.
Pero cualquiera que los obedezca y así enseñe será llamado grande en el reino de Yahweh. El capítulo Perec 35, versículos Pasukim 13 al 15, nos sigue relatando en esta primera lilla. La mesa y sus varas y todos sus utensilios y el pan de la presentación, el candelabro para el alumbrado, sus piezas y sus lámparas, y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción y el incienso aromático, y el velo de entrada para la entrada de la morada. Este es el lugar santo, es decir, el nivel intermedio de santidad. De este pudiéramos decir que se trata del área de servicio, tanto a Yahweh como a los demás. Es la esfera de comunidad y de pueblo de quien somos parte y a donde pertenecemos. La Keilah o la Mishpachá, la familia. A este lugar santo solo ingresaban los levitas llamados Kohanim o sacerdotes, y antes de ingresar debían pasar por el lavacro y lavar sus manos y pies. A manera simbólica de Tevilá, conectaremos este comentario con la escritura y veremos cómo esto es alegórico a una verdadera conversión. Pero antes es interesante ver la apariencia del lavacro a manera de espejo. Y el libro de Shemot o Éxodo en el capítulo Perec 38, versículo Pasuk 8 nos dice: hizo la pila con su base de bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo del testimonio. Esto nos enseña que no solo es necesario lavarnos ritualmente, sino que también nos invita a mirarnos interiormente, a reflexionar en cómo estamos caminando y cuáles son nuestras obras de pies y de manos. El libro de Kefa Alev, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo Pasuk 21, nos dice en este sentido: el bautismo que corresponde a esto ahora os salva, no por remoción de la inmundicia de la carne, sino como respuesta de una buena conciencia hacia Elohim, por medio de la resurrección de Yeshua el Mesías. Cuando conectamos este ingreso al lugar santo, vemos alegóricamente nuestra conversión. Sin esta conversión no hay ingreso a dicho lugar de intimidad con el Eterno y mucho menos al lugar santísimo. A su vez, Romillim o Romanos capítulo Perec 12 versículo Pasuk 1 nos recuerda: así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro servicio racional. Y Yohanan, Juan capítulo Perec 3 versículo 5 también nos dice: Yeshua respondió: sí, en verdad yo te digo que a menos que una persona nazca de agua y del Ruach, no puede entrar en el reino de Yahweh. Maaseo Hechos capítulo 2 versículo 38, Kefa les respondió: vuélvanse de sus pecados, hagan teshuvá, regresen a Yahweh, y sea que cada uno de ustedes sumergido haciendo tevilá en la autoridad de Yeshua HaMashiach para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Ruach HaKodesh. Corintillín Aleph, 1 de Corintios, capítulo Perec 6, versículo Pasuk 11 en la segunda parte, también nos recalca: pero ya han sido lavados, han sido apartados para Yahweh, han llegado a ser contados como justos por medio del poder del Adón Yeshua HaMashiach y del Ruach HaKodesh. Kefa Aleph, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, el tan sonado: pero ustedes son un pueblo escogido, los Kohanim del Rey, una nación Kadosh, un pueblo para Yahweh poseer. Y nos podemos preguntar por qué. Y la respuesta sería para que nosotros declaremos las alabanzas del que nos llamó y nos sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Dando continuidad a este estudio, el Perec 35, versículo 16 del libro de Shemot o Éxodo, continúa diciéndonos: el altar de las ofrendas quemadas con su parrilla de cobre, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base. Este es el atrio. Representa el acercamiento a Yod-Heh-Vav-Heh a través de un sacrificio en este altar de bronce. Aquí se comienza a caminar con Yod-Heh-Vav-Heh y a conocerlo por medio de su Torah. Esta es la puerta estrecha por donde se entra a un camino angosto que lleva a la vida. Es donde comienza la senda de los justos, de los tzadikim, de la cual la escritura dice en Mishleo Proverbios capítulo Perec 4 versículo Pasuk 18. Pero el sendero de la rectitud es como la luz del alba, brilla en aumento hasta llegar a pleno día. En este altar de bronce se efectúa el primer sacrificio de nuestras vidas,
que es la decisión personal de salir del mundo y del fuego de la concupiscencia que destruye para ponernos voluntariamente sobre el altar que purifica en un fuego para vida eterna. Corintillín B, 2 de Corintios, en el capítulo Perec 2, versículos Pasukim 14 y 15 nos dice: pero gracias sean dadas a Elohim, quien siempre nos hace triunfar en el Mashiach, y por medio de nosotros manifiesta la fragancia de sí mismo en todo lugar. Porque para Elohim somos olor fragante del Mesías entre los que son salvos. Toda Gabá, muchas gracias, Yod-Heh Bab-Heh, Elohim de Israel, porque nos hiciste y somos tu pueblo y ovejas de tu prado. Entramos por tus atrios con alabanza y bendecimos tu santo, santo nombre, que es sobre todo nombre, porque simplemente así lo definiste, porque eres bueno, tu amor eterno y por todas las generaciones, eres fiel a tu alianza, porque es para siempre. Gracias Adonai porque nos ordenaste como pueblo de Israel y nos reiteras en varias ocasiones hacer distinción entre los 6 días de trabajo y el séptimo día, el precioso Shabbat, para observarlo y dedicarlo a ti como señal de un pacto perpetuo que no ha perdido vigencia como nos lo hace creer el sistema religioso y la teología de reemplazo, y que al honrarlo poniéndolo por obra dejamos de ser simples oidores de tu palabra y pasamos a ser hacedores de ella, y a demostrar el amor que decimos tenerte, obedeciendo tus misbot, tus mandamientos, y no siendo cortados de tu pueblo y muertos en el espíritu. Gracias, Rey Eterno, porque al rescatarnos de esa muerte, hacer caer nuestro velo, podemos ver de manera nítida el esplendor de tu Torá y el plan profético que desde el origen tienes y que antes lo teníamos oculto, porque no entendíamos de dónde procedía todo y pensábamos que el Nuevo Testamento era nuestra carta de salvación. Gracias, bendito Yeshua, porque ahora sabemos que en tu nombre se nos han perdonado multitud de pecados y tenemos una nueva identidad hebrea que nos lleva en aumento a la luz del día, a tu luz, a alcanzar la gracia que surge espontáneamente de obedecer sin cuestionar tus preceptos, leyes y ordenanzas. Cuando nos sumergimos, hacemos tevilá en tu nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Somos verdaderamente limpios y entramos con una conciencia renovada para vivir conforme a esa victoria que nos diste en el madero, ahora siendo olor fragante a ti, venerándote, bendito Mashiach, revestido en gloria y poder para salvarnos. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias a Jim y a Hayot por acompañarnos en el estudio de la primera liyá de la Parashá Vayakel. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno así lo considera justo, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir.